algunos días estuvo aquí en El Observador TV, la semana pasada concretamente, la geóloga Lea Sánchez, que estuvo hablando, entre otras cosas, sobre el proyecto de megaminería de Aratirí. Estas declaraciones han generado alguna polémica y por eso en el día de hoy vamos a recibir al Raúl Viñas, vocero del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, quien viene a dar la versión de justamente Uruguay Libre de Megaminería. Pero antes de hablar con Raúl, vamos a escuchar, a repasar lo que decía Lea Sánchez. Con todo el lío que se armó con el tema de Aratirí, tampoco nos consultaron. ¿Qué opinas de la megaminería? Yo creo que, digamos, estar en contra de la minería per se es estar mal, porque, digamos, todo, desde tus lentes hasta donde estamos ubicados acá, todo tiene minería detrás o productos que son mineros, digamos. ¿Cómo es eso? Telecomunicaciones, porque, bueno, porque tienen hierro, porque tienen minerales de todo tipo, porque tiene cuarzo, o sea, todo, desde que te levantás hasta que te acostás, estás rodeada de cosas que son el resultado de la extracción y el procesamiento de recursos minerales. O sea, que decís que toda esa gente que está como re en contra de la megaminería, en realidad, claro, yo en su vida cotidiana... Yo les sugeriría que se desprendieran de todo objeto que tuvieran sobre su piel y fueran a vivir de la caza, de la pesca y la recolección de residuos. Lo que sí creo, y creo que es importante, es que tenemos que vivir en armonía con el medio ambiente, o sea, no hacer cosas que destruyan el medio ambiente. Pero para eso tenemos que tener unas políticas bastante más serias en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el procesamiento de residuos sólidos, un montón de cosas. O sea, yo no puedo ponerme fundamentalista de la ecología si yo no resuelvo los problemas mínimos en mi ciudad. O sea, si yo no tengo un sistema que controle de forma eficiente la emisión de gases vehiculares, un sistema que controle qué es lo que hace una persona que tiene un auto y hace cambio de aceite y no sabe dónde va el aceite que cambia, dónde tiran las baterías o las pilas, ya sea de los celulares o de lo que es cualquier cosa, de la linterna, del GPS, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que son básicas, que no las tenemos resueltas. Entonces, irnos ya a un extremo de no a todo, no, vamos a ponernos las pilas y a resolver las cosas como corresponde. O sea, yo lo mismo, o sea, así es con todo, ¿no? Con la educación es lo mismo. Queremos cambiar, no sé, el sistema educativo, pero no cambiamos el capital cultural o mejoramos el capital cultural de los docentes de primaria y secundaria. Todo tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, uno como docente universitario también hace su autocrítica. Bueno, ¿qué es lo que le estamos dando a los chicos? ¿Qué es lo que les aportamos? Y luchamos todos los días para ser mejores docentes y darles la mejor formación y la última información, el último dato, lo último, ¿no? Digamos, por eso una apuesta a la excelencia académica. Si hablamos de megaminería, ¿cuál es el límite? ¿Vos decías, está todo bien? Claro, yo cuando veo el proyecto de Aratirí, por ejemplo, que es el que fue el de la megaminería, y comparo las dimensiones de ese emprendimiento con los emprendimientos que hay, que para mí son mucho más salvajes, que es, por ejemplo, la extracción de balasto en La Paz, lo que es la cantera de La Paz, que está todo, ¿no? La minería, la población, todo mezclado, donde no ha habido controles, donde no hay un ordenamiento del espacio y todo eso, digo, no considero que sea un emprendimiento mayúsculo. Tampoco considero, esto, obvio, todo esto es a nivel personal, ¿no? O sea, no es la posición que tiene, por ejemplo, mi instituto en relación a un montón de temas. Esto es lo que yo opino trato de usar el sentido menos común, que es el sentido común. No se dice así, pero no importa. El menos común de los sentidos. Si eso se hizo en La Paz, que para mí es un desastre ambiental, donde además se pierden vidas todos los años con los chicos que se tiran a nadar en las aguas de las canteras y se ahogan, y veo lo otro que se hizo, por ejemplo, ya esto no es hacia el oeste, es hacia el este, con la extracción de arena, que generaron lagos y bueno, son barrios, generan barrios privados, o que hay un manejo un poco diferente de lo que es las áreas de extracción. ¿Y por qué decís que estos temas no salen a la luz o no tienen tanta trascendencia? Por ejemplo, el tema de la minería de Aratirí. Yo considero que el caso de Aratirí fue un tema que fue muy politizado y que fue la vedette durante un tiempo. Pero, ¿y en qué está Aratirí? A mi entender, o sea, después de que, creo que en el 2010 la tonelada de hierro estaba a 170, 180 dólares y ahora está a 87. Yo opino que el proyecto Aratirí ya fue.
Bien, escuchábamos a la geóloga Alea Sánchez hablando sobre la megaminería y por eso recibimos a Raúl Viñas, vocero del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, para dar un poco su versión, ¿no? Bueno, en sí, más que una versión, lo primero que tenemos que decir es que no compartimos para nada las cosas que dijo la señora Sánchez, en especial una frase que ella había dicho los otros días, que era un poco fuerte, que decía que aquellos que se oponen a Aratirí debieran de ir a vivir de la caza y de la pesca y de juntar residuos. O sea, entendemos que esa declaración es muy pobre, ¿no? Es una declaración que además nos causa más nerviosismo por el hecho de que viene de una persona con formación universitaria y que además de tener formación universitaria tiene responsabilidad en la formación de futuros profesionales. Ante eso realmente vemos que no estamos bien porque no estamos haciendo una discusión con argumentos. Estamos poniendo, digamos que, pancartas, poniendo eslogans y no es así como a nosotros nos gusta trabajar, aunque lamentablemente nos hemos acostumbrado un poco a que la discusión sea sin argumentos. Nosotros siempre pretendemos que se analicen las cosas. Nuestro movimiento, el Movimiento Uruguay Libre, el movimiento que impulsa un plebiscito para modificar la Constitución, no es un movimiento que esté de entrada en contra de la minería. Es más, nuestra propuesta no es prohibir la minería. Vamos sí en contra de un tipo específico de minería. ¿Cuál es esta? La minería que extrae metales utilizando técnicas a cielo abierto. Esa minería que, por ejemplo, para extraer una copa que estuviera en algún lugar, hace un pozo del tamaño de la mesa a fin de lograr retirar la copa de entre la tierra. Ese tipo de minería que destruye el suelo, que destruye grandes áreas a cambio de obtener una pobre recompensa de minerales metálicos principalmente, es a la que nosotros nos oponemos. Nosotros consideramos que no es apta para nuestro país, que nuestro territorio tiene otros usos y es muy fácil de demostrarlo. Bien. Nadie nos ha mostrado hasta ahora un ejemplo de una mina a cielo abierto, del tamaño de estas que nos propone, por ejemplo, la empresa Aratirí, que se desarrolle en un área parecida al Uruguay. Las encontramos en desiertos, las encontramos en montañas, pero no las encontramos en áreas que tienen otro valor productivo. Una de las frases que yo creo que fue más polémica de Sánchez fue cuando se refería a que en todo en la vida que cotidiana hay detrás megaminería, y decía, bueno, todo aquel que esté en contra, si está tan en contra que se vaya a vivir de la caza y de la pesca. ¿Se puede escapar de la megaminería? No. Mira, pensémoslo claramente. La megaminería o la minería de metales se tiene que hacer en alguna parte del mundo, eso es seguro. Pero yo creo que cualquier amante del chocolate no estaría de acuerdo en que Suiza deje de producir chocolate porque no tiene cacao en su territorio. O sea, cada zona del mundo tiene las cosas que puede hacer mejor. En nuestro país, los yacimientos de minerales metálicos son yacimientos pobres. Son yacimientos que solamente son económicamente viables en coyunturas internacionales como la que se dio hace unos años con el hierro por una coyuntura especulativa en el mercado de la China, en el cual el acumular hierro en los puertos chinos le daba a las empresas ventajas económicas y financieras. Ante eso el hierro subió. Después, de a poco las cosas vuelven al carril hasta que se desate otra coyuntura. Nuestros yacimientos, con un 28%, 27% de hierro por tonelada, no son económicamente viables hoy. Hoy, con el hierro a $78 la tonelada puesto en China, si tú lo vendes aquí en el Uruguay, te van a pagar ese precio menos el flete. Eso lo decía Sánchez también un poco, ¿no? Como que ya no sí, sería rentable. Ciertamente en este momento no es rentable. Sin embargo, en este momento, a pesar de que no es rentable, nos encontramos con que, a la espera de alguna futura coyuntura, la empresa minera Aratirí Sociedad Anónima sigue presentando documentos al gobierno, sigue adelante con sus planes de firmar un contrato con nuestro gobierno. Por supuesto que sí. El último documento presentado de nuestro conocimiento, nosotros pedimos acceso a la documentación de ellos en la Dinama, y es justamente lo que ellos denominan plan de cierre de las minas, una de las cosas que hace más de un año la Dinama le había solicitado. La Dinama le había solicitado el nuevo mineroducto, le había solicitado el puerto, el nuevo puerto, en el nuevo lugar donde lo tenían que hacer, que es en donde se espera hacer el puerto de aguas profundas, y le había solicitado el plan de cierre. El plan de cierre confirmó todo lo que nosotros pensábamos que era malo que pasara en nuestro país. En primer lugar, no es un plan de cierre, es un plan de abandono. La empresa dice, te dejo los pozos, algún día se irán llenando de agua, abandono la represa de Relaves, el mineroducto te lo dejo enterrado ahí,
y en el puerto hagan ustedes después lo que quieran. Eso es más o menos lo que nos ofrecen hoy después de que se retiren, a un costo muy menor evidentemente para ellos, con lo cual la ganancia total va ahí. Nosotros, les decía, estamos de acuerdo en que se haga minería. Y mira, tan de acuerdo estamos que estamos totalmente de acuerdo con las resoluciones del 11º Congreso del PIT-CNT. En el 11º Congreso del PIT-CNT, esa organización sindical de nuestro país dijo que la minería sería aceptable si tuviera una apropiación máxima de la riqueza por parte de la sociedad. Nosotros le hemos demostrado con argumentos, con escritos, con informes al gobierno que eso no es cierto. Es más, se lo demostramos incluso al Fondo Monetario Internacional. En febrero el Fondo Monetario presentó un estudio fantasioso por el cual decía que la minería nos podría dejar 1.000 millones anuales durante 27 años solamente el yacimiento de hierro de Aratirí. Lo analizamos, le presentamos al fondo nuestra propuesta de que eso estaba equivocado y cuando vino el señor vicepresidente del Fondo Monetario Internacional al Uruguay, reconoció que ese informe no había sido correcto. También le demostramos al gobierno, y seguramente nadie ha escuchado últimamente, que no es cierto que la explotación de hierro de Valentines nos pueda dejar los 400 millones que algunas veces se han dicho, algunas veces se dan números más altos. ¿Por qué? Simplemente porque los supuestos sobre los que se apoya ese cálculo, nosotros tomamos los cálculos oficiales del Ministerio de Industria y Energía que nos los proporcionó el subsecretario del Ministerio, el profesor Ortuño. En base a eso, comprobamos fehacientemente los errores de cálculo que se estaban cometiendo. En primer lugar, había errores en la apreciación de cómo se cobra. Por ejemplo, el canon que deja la empresa minera, que es un 5% de su facturación, un 3% queda para el Estado y 2% va para los superficiarios. Cuando se tomaba lo que quedaba en impuestos para el país, se tomaba el 5%. Cuando se toma el precio internacional, se olvidan de lo que hablábamos recién, que el precio internacional es puesto en China, sí, pero hay que descontarle, claro, tenés que descontarle el flete. Entonces hoy, por ejemplo, si te dicen que te pagan $78, tú lo descuentas 24 y tu precio final cuando lo exportas es de solo 54. $54 está por debajo de los costos que cualquier empresa minera en el mundo puede tener con un yacimiento como el de Valentines, lo que lo hace hoy inviable económicamente. ¿Qué opinión tienen del manejo que le dio el gobierno al tema Aratirí? Entendemos más que nada, quizás convenga decir que fue excelente el manejo que le dio Minera Aratirí al tema con el gobierno. Seguramente ninguno de las personas que está hoy viendo esto, haciendo memoria, podrá recordar algún momento en que algún funcionario de Minera Aratirí Sociedad Anónima haya expresado algo sobre el proyecto. Nunca dijeron nada ni cuánto se iba a pagar, ni expresaron claramente cuándo se iba a terminar el proyecto, pero sin embargo consiguieron que sus voceros sean el ministro, el señor presidente, el señor subsecretario. O sea, nuestro gobierno ha operado, tal cual les fue aconsejado anteriormente a la empresa, ha operado como vocero de la empresa. Y la empresa no dice nada atrás. Pero no está bien que sean, voceros del gobierno quien comunique a la población sobre el proyecto. ¿Cómo entienden ustedes que debería haber sido la Nosotros comunicación? entendemos que la empresa debiera dar explicaciones, argumentar fehacientemente las cosas que se le discuten y no que sean presentadas por personeros del gobierno en nombre de la empresa. Las pocas veces que hemos logrado hablar con la empresa, que ha logrado cualquiera hablar con la empresa, porque nosotros no hacemos nada en especial, hemos encontrado respuestas sumamente significativas. El gerente ambiental de la empresa, el ingeniero Ciro Croce, ex funcionario de la Dinama y ahora funcionario de la empresa, expresó claramente que no había en el mundo ningún ejemplo de una mina del tamaño de las que plantea Sierra Aratirí en el Uruguay que hubiera sido remediada. Entonces, nosotros vamos a las declaraciones del señor presidente el año pasado, en septiembre, cuando decía, los pozos se van a tapar, eso se hará desde el principio y eso no se negocia. ¿En dónde quedó eso? Quedó en que la empresa no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque no existe en el mundo. ¿Y por qué no existe en el mundo? Porque esta minería, como yo decía al principio, no se hace en territorios como el uruguayo. Tú vas a encontrar muchos ejemplos de minas muy grandes, de metales específicamente, y es importante recargar de metales porque la minería de metales deja muchos desechos, deja mucho escombro al costado. Vas a encontrar muchos ejemplos, te decía, en desiertos y en zonas de montaña, donde además después no se hace remediación, porque un pozo que queda en el desierto de Atacama, nadie va a ir nunca más a verlo, y quedará ahí por los siglos de los siglos. Claro, no es lo mismo que acá, que estamos cerquita de todo. Acá no solamente estamos cerquita de todo, sino que el territorio que piensan utilizar para este tipo de explotación, que sacará algo de dinero durante algún tiempo, y te repito,
nosotros compartimos lo que dijo el PIT-CNT, pero sabemos, y se lo hemos hablado con ellos, que no se cumplen las condiciones. A cambio de eso se saca un territorio que por unos pocos años de extracción de metales, que podría dejar alguna ganancia, pero que sabemos que no la deja, perdés ese territorio para cualquier otra producción posterior. Vamos a otro ejemplo, porque esta historia no es nueva en nuestro país. En nuestro país existe minería de metales a cielo abierto desde hace tiempo, específicamente con la empresa Loricer Sociedad Anónima Oro Sur. ¿Qué ganancia nos ha dejado al Uruguay la explotación de oro durante casi 20 años, con exportación del total de lo extraído para el país? No nos ha dejado nada. Si tú vas a Minas de Corrales, el pueblo está más o menos como siempre. Algunas personas han cobrado su sueldo, está bien, por supuesto, trabajan ahí, pero no nos pagan impuestos. Nosotros acá hemos tratado de averiguar cuánto impuesto estaban pagando. Lo que pudimos averiguar fue que cuando sacan los metales, en este caso el oro, lo exportan a un poco más de la mitad apenas del precio internacional. Y después, acá en el Uruguay tenemos secreto tributario, entonces nosotros no sabemos si la empresa pagó o no pagó. Pero da la casualidad que Loricer depende de otra empresa canadiense y en Canadá son públicos sus balances. Cuando revisamos el balance, vemos que el año pasado declararon pérdidas por casi 15 millones de dólares. O sea, la empresa trabajó todo el año, exportó un montón de oro, lo exportó a precios muy bajos y declara pérdida. ¿Cuál es el resultado? No te paga impuestos. Entonces, ante eso, nosotros nos declaramos que no podemos aceptarlo. Nuestro grupo trabajó muchísimo, apoyamos todas las medidas que se hacen en contra de la minería, pero trabajamos muchísimo a nivel legislativo. Nosotros fuimos al Parlamento, ni siquiera formábamos parte de un grupo, éramos técnicos de diferentes áreas. ¿Cómo surge Uruguay Libre de Megaminería? ¿Es un movimiento? Surge justamente de una serie de movimientos, muchos de esos ambientalistas, gran parte también de gente que vive del campo y que entiende que realizar este tipo de minería va en contra, más que preservarlo, seguirlo usando. Es utilizarlo en una fuente de producción que puede durar muchísimos años y no perderlo por algo de 10 o 12 años. Nosotros además hicimos, como te decía, un gran trabajo en la parte legislativa. Si contamos entre los que estábamos metidos, que ni siquiera estábamos juntos, eran profesores universitarios, yo soy catedrático de agronomía, nos íbamos juntando, íbamos viendo cosas que estaban mal en el marco legal. La ley que se hizo específicamente para la minería de gran porte, la 19.126, es una ley que directamente facilita la evasión fiscal. El artículo 10 de esa ley declara una forma especial de conjuntos económicos para las empresas que realicen minería de gran porte de metales. Y eso lo que hace justamente es facilitarles que no paguen impuestos. Entonces, ante eso nosotros se lo hicimos saber a los legisladores. Nos presentamos, llevamos muchas propuestas. Algunas se incluyeron en la ley, verdaderamente hay que reconocer, algunas se incluyeron en la ley, pero la ley quedó mal igual. Por ejemplo, eso que yo te decía, el otro tema es si yo mañana quiero hacer minería en el Uruguay, hay muchas áreas del territorio rural, de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, mira qué lindo nombre, ¿no? Desarrollo Sostenible. De acuerdo con esa ley hay zonas en las cuales yo no podría hacer minería porque es territorio rural catalogado como natural, como puede ser las nacientes de los ríos, las zonas alrededor de lagunas. Pero si yo voy a hacer megaminería, la nueva ley me lo permite. Me permite hacer minería de gran porte de metales en cualquier parte del territorio rural del Uruguay, ese es el artículo 7. Entonces, ante eso es que nosotros lo que hacemos es proponer, ya que no tuvimos quizás la presencia de ánimo, quizás la inteligencia suficiente, quizás la fuerza para hacer ver esto a los parlamentarios, lo que proponemos ahora es un ejercicio de democracia directa, con un plebiscito, en el cual toda la población va a recibir información, porque hoy no hay información. ¿Tá? En este momento, quizás la campaña electoral puede tener algo que ver con esto, quizás por eso, pero hoy no hay información. Y no hubo antes. Y la información que hubo fue información tendenciosa y a veces información directamente falsa. ¿Tá? Entonces, ante eso, nosotros lo que proponemos es, abramos los canales, que todo el mundo pueda decir las cosas que quiera, que se hagan discusiones, la palabra debate es una mala palabra, pero que se hagan sí discusiones serias, evitando, por ejemplo, lo que pasó acá la semana pasada con esta señora, que decir que los que se oponen tendrían que ir a vivir de la Casa de la Pesca y recolectar residuos es una falta de respeto.
Raúl, le agradezco mucho haber estado esta tarde en el Observador TV y bueno, también darnos la oportunidad de exponer el punto de vista de su movimiento. El agradecido soy yo y por supuesto nuestro movimiento también. Muchas gracias.